Muy buenas tardes a todos ustedes. La verdad que es un gusto poder estar en esta modalidad también, de modo de poder seguir todas las clases y también que ustedes tengan la posibilidad de tener todo el material, porque es verdad que la clase se hace muy cortita. Y entonces para poder reforzar el aprendizaje, está este medio que tenemos, ¿verdad? Que gracias al Zoom y a las distintas plataformas digitales que vamos a ir usando a lo largo del cursado, nos va a permitir también como chequear y poder sacarnos las dudas. Yo en la plataforma ya les dejé la metodología de trabajo, pero básicamente lo que pretendo es que ustedes hagan una experiencia práctica de la materia. Por lo que yo fui sondeando en la clase pasada, con la profesora fueron viendo distintos temas de la administración, pero que la administración no es estar frente a una mesa, a un escritorio y desde allí escribir las políticas organizacionales, sino es caminar dentro de la organización y sobre todo es un modo de hacer las organizaciones. Yo en el acompañamiento a emprendedores me doy cuenta que uno de los desafíos y los desafíos más grandes es justamente la posibilidad de acompañar para que el emprendedor pueda hacer, ¿no? Que es lo más difícil, ¿no? Y esto lleva a una conducta y no siempre son compartidas por todos los miembros de la organización. Em, entonces, como metodología de trabajo, nosotros vamos a trabajar mucho el concepto de clínica empresarial, donde nuestro caso, nuestro paciente, por decirlo de alguna forma, va a ser un caso real de una empresa mendocina. No una empresa ideal, sino una empresa real. Para luego poder hacer una triangulación entre el mundo empresario, el mundo académico y ustedes que van a ser los futuros profesionales, futuros próximos profesionales. Entonces, ustedes van a tener como esta triangulación, es decir, el conocimiento teórico, ya la puesta en práctica del trabajo y también digamos, las dificultades que ustedes van a ir observando o también las fortalezas que van a ir observando. Todo esto va a ser puesto en el caso. Entonces, como metodología de trabajo, vamos a utilizar un caso. Cada grupo se va a dividir, cada la clase se va a dividir en grupos, no más de 5 estudiantes, de modo de poder profundizar un caso. Ese caso es una empresa mendocina, puede ser la que quieran, ¿sí? Desde un kiosco, un supermercado, un área de un hospital, eh, lo que quieran, lo que ustedes tengan a disposición. Pero una cosa que es importante que tengan presente es que me gustaría que dentro de ese caso, la persona que vaya, digamos, a aceptar ser estudiada, porque es como si yo me ofreciera a ser paciente, ¿no? Tiene que estar dispuesto a venir al final del cursado a la clase, ¿sí? Para poder después chequear y poder hacer un cierre y un balance si todo lo que fuimos aprendiendo le va a dar significado a su organización. Pero de todos modos, estas cosas prácticas quisiera explicarlo de todos modos en la clase. Vamos a dar algunos lineamientos teóricos que les va a permitir ya empezar a trabajar. Te invito entonces que me acompañes y que veamos el PowerPoint. Bueno, entonces, ¿cuáles son las preguntas antes de arrancar? Vamos a ponerlo aquí en modo de presentación, de modo que se pueda ver bien. ¿Cuáles son las preguntas básicas que nos tenemos que hacer en nuestra cabeza a la hora de tocar la puerta de la empresa y empezar a analizarla? ¿Qué hacen? ¿Para quiénes? ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué objetivo? ¿Dónde? ¿Qué no quieren o no pueden hacer? Porque muchas veces vamos a ver que lo que yo pretendo hacer, ya sea vender cualquier producto o vender un servicio, estamos muy alejados de lo que el cliente espera. Entonces, ¿para quién
o a quiénes no quieren trabajar? Todas estas preguntas que parecen que son muy claras a la hora de establecer una comunicación, a la hora de analizar el comportamiento organizacional, hay un mundo. Bueno, entonces estas son las preguntas como para ir rompiendo el hielo, pero vamos a entrar un poco más de lleno en la organización. Para poder analizar cualquier organización, ¿sí? Tenemos que hacer un diagnóstico. O sea, nosotros como ustedes, ya como futuros próximos técnicos en marketing, seguramente que les van a decir, bueno, haga un plan de contenido, haga una campaña más formal, más tradicional, una campaña publicitaria, o le van a pedir, qué sé yo, que armen una página web. Bueno, si yo me quedo solamente con la herramienta del marketing, sería muy pobre. Yo tengo que intentar analizar la organización como un todo, como un sistema, como lo vieron con la profesora. O sea, un conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes uno de otro. O sea, yo no puedo pensar en el marketing si yo no pienso en la administración, si no pienso en el área de personal, en el área, quiénes son los colaboradores directos, quiénes son los colaboradores que están en estrecho vínculo con el dueño, que son lógicamente los empleados. O antiguamente se llamaban los empleados, hoy se llaman los colaboradores. Pero para eso, para ustedes poder decir, bueno, vamos a establecer una campaña de publicidad, vamos a establecer un plan de contenido, vamos a hacer una página web, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico organizacional. Entonces, nosotros todo lo tenemos que mirar con los anteojos de la administración. Cuando ustedes estén en otras materias, lo van a mirar con sus respectivos anteojos. Estos son los anteojos de la administración. Entonces, la primera cosa es un diagnóstico organizacional. ¿Y qué es un diagnóstico organizacional? Es hacer una lectura, como dice ahí. Es decir, es como analizar exhaustivamente qué es lo que le sucede a la organización y por qué nos convocan a nosotros para poder hacer un determinado servicio. Sería triste pensar que nos llaman solo porque nosotros nos cobran baratos o porque somos buenas personas. No es solo eso. O sea, bueno, si nosotros queremos y optamos por una opción de precio barato, bueno, va a ser una decisión, una política nuestra como servicio, pero eso es otra cosa. Pero cuando nosotros hacemos un diagnóstico organizacional porque nos convocan y porque consideran que nuestro trabajo es de profesionalidad, es hacer o sea, es hacer un análisis, una lectura, dónde está situada esa organización. ¿Cuáles son los actores que van a estar vinculados dentro de esta organización? Hoy se llama el ecosistema empresarial, donde yo miro la organización y esa organización, cuando yo digo organización, es el conjunto de personas que actuando coordinadamente de forma eficiente y eficaz, actúan en pos de un objetivo. Bien, entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico, es una instancia de reconocimiento. ¿Qué le sucede a la organización? ¿Por qué me llaman a hacer una campaña publicitaria? Si yo hago esa campaña publicitaria, tengo que partir del diagnóstico. Y entonces fíjense lo que dice acá en el slide, ¿no? Dice, tenemos que ver las acciones que llevamos adelante todos los días y con el entorno con el que nos relacionamos. Por eso hacemos el diagnóstico, para saber si lo que la empresa está ofreciendo es lo que realmente dice que hace y saber si la gente está entendiendo que lo que dice que hace es lo que realmente la gente entiende. Esto parece un trabalenguas, pero en realidad si nosotros lo entendemos, vamos a ser completamente exitosos. Bueno, entonces ustedes me van a decir, profe, muy bien, pero ¿por dónde hay que comenzar? Bueno, nosotros a lo largo de todas estas clases antes del receso invernal vamos a intentar dedicarnos a lo que es el diagnóstico organizacional, pero en estas dos perspectivas, el diagnóstico funcional, el diagnóstico cultural, ¿sí? Esto nos lleva a un proceso analítico. Es decir, nosotros estamos en la condición de decir, bueno, el paciente tiene gastritis, el paciente tiene, no sé, tiene tal enfermedad. Por eso dice conocer la situación de la empresa.
Ahora, ¿para qué? Si yo tengo gastritis, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer un tratamiento para corregir esa gastritis. Aprovechar todas las áreas de oportunidad. Quizás la empresa tiene son excelentes panaderos, ¿sí? Pero hay una continua rotación de cocineros, ¿sí? O del mismo panadero. Bueno, hay algo ahí que hay que corregir. No puedo estar en permanente recambio, ¿sí? Entonces, diagnóstico funcional más diagnóstico cultural es lo que nos lleva a hacer un proceso analítico, saber cómo está, como si nosotros tuviéramos una torta, cortáramos un pedazo y dijéramos, bueno, esto es lo que sucede en la organización, ¿sí? ¿Para qué? Para tomar acciones correctivas y aprovechar las oportunidades para poder decirle a la empresa, mire, usted es bueno en esto, usted con este tratamiento va a mejorar, pero hay un modo de hacer diferente. Entonces, el diagnóstico es empezar a ver qué es lo que le sucede a la empresa. Para ver lo que le sucede a la empresa, tenemos que hacerlo de manera funcional y cultural. Cuando nosotros estamos haciendo el análisis o el diagnóstico funcional, nos vamos a ver o a profundizar la comunicación. ¿Cómo es la comunicación institucional? Y para eso yo te invito que sigamos con estos slides donde vamos a hablar sobre la identidad. O sea, una cosa es la identidad, lo que hace digamos, a la esencia de esa organización, ¿sí? Que esto va a estar ligado después con lo cultural, con el propósito, o sea, con lo que antes llamábamos visión, misión, valores, con la imagen, que es lo que perciben de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, para poder hacer un diagnóstico, debemos mirar? Los elementos identitarios, o sea, la identidad, aquello que es la esencia de la organización, cómo es la estructura organizacional, cuáles son las principales actividades, cuáles son los documentos institucionales. ¿Hay algún protocolo? ¿No hay algún protocolo? Hay interlocutores claves, o sea, está el dueño que dice, se la pasa diciendo lo que hay que hacer, después cuando se va nadie le da bolilla, entonces viene a lo mejor el colaborador que hace toda la vida, que ha sido casi un socio oculto, pero no está reconocido, entonces donde toda la gente que trabaja con esta persona, que es el segundo en la línea dentro de la organización, es donde le hacen caso. Bueno, todas estas cosas es lo que tenemos que aprender a mirar con los anteojos de la administración, ¿sí? ¿Cuáles son los espacios y soportes de comunicaciones formales e informales? Porque nos vamos a dar cuenta que muchos dicen, no, yo esto del WhatsApp no lo vi, pero resultó ser que para ciertas organizaciones el grupo de WhatsApp es un instrumento formal de comunicación. Entonces nos podemos ver bastante complicados si esos colaboradores directos no lo siguen. Como también podemos ver en aquellas organizaciones donde vemos los colaboradores que tienen 2 o 3 celulares. Bueno, también ahí podemos chequear y hacer un diagnóstico y otras informaciones. Esto es lo que tenemos que entonces que aprender a mirar. Muy bien, entonces, diagnóstico funcional, ya hemos entendido que es lo que tenemos que mirar, el diagnóstico cultural, que lo vamos a ver próximamente, pero me quiero dedicar en esta semana al diagnóstico funcional. Muy bien, y para eso vamos a hablar de la identidad. Cuando nosotros decimos qué es la identidad, estamos diciendo algo que es idéntico, ¿sí? Idéntico a sí mismo. Quiere decir que cuando nosotros nos relacionamos a una organización, nos estamos refiriendo a lo que es, a la esencia, a lo que hace. Eso que hace va a tener una implicancia o una repercusión en dónde, en todos estos actores o elementos dentro de este gran ecosistema. Quiere decir que si yo soy consciente de lo que soy y de lo que hago, me voy a poder relacionar con el proveedor, si yo tengo un modo operandis enfermizo, probablemente, el modo o el esquema de relacionarme sea de esa forma. ¿Sí? Decir, bueno, yo arreglo, no sé, artículos electrodomésticos y mi modo operandis es la calidad. Pero resulta ser que como no llegan los repuestos y como hay problemas a lo mejor de la entrada de importación, bueno, voy haciendo cambios de clientes
de repuesto y se lo pongo al otro. Y hay un modo operandi, ¿se dan cuenta? Entonces, esto es importante, la identidad es y lo que hace a la organización. Hay dos propiedades principales de una organización, que es transformar, ¿sí? Y ser transformada para trascender en el tiempo. Esto es lo más difícil. Yo puedo trascender en el tiempo, pero es un desastre y la gente no se anima a irse porque a lo mejor tiene esa fuente laboral, ¿no? Ahora, ¿cuándo decimos que la empresa realmente hay un ecosistema que transforma? Cuando no solo, ¿sí?, da la posibilidad de recuperar el tejido social, sino que a su vez se deja transformar. Una empresa que está cerrada en sí misma, piensen en cuántas organizaciones se vuelven, como diría el autor de Suani, enfermas, ¿sí? Se van enquistando en sí mismas, ¿no? Y después, cuando se enferman, no se logra ver sanidad dentro y fuera. Es más, decía una cosa el autor de Suani, que terminan enfermando al circuito, a la sociedad misma. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si una organización es sana? Diría el autor de Suani. Cuando puede transformar, cuando se deja transformar y cuando trasciende en el tiempo. Hay un autor que yo lo voy a subir a la plataforma, que es el autor Capriotti, muy interesante, y donde dice este autor Capriotti, dice cómo nos damos cuenta o cuáles son los componentes de la identidad, ¿sí? Entonces, analizar el propósito de la organización, entonces la visión y misión y los valores, que lo vamos a ver lógicamente cuando hablamos del diagnóstico cultural, ¿sí? Los atributos que ofrece, ¿qué es lo que lo hace distinto? Che, hay dos panaderías en la misma cuadra, pero ¿qué es lo que hace que en esta panadería vaya más la gente y en esta otra no tanto o más esporádico y se vea complicado a nivel financiero? Sus atributos, ¿sí? Bien, entonces, componentes de la identidad son, ya lo vamos a ver, digamos, más tarde, ¿no? Pero ¿cuáles son esta voz que tiene la organización? Cuando yo digo organización, estamos hablando de una empresa con o sin fines de lucro, ¿no? Porque ustedes pueden decir, profesora, yo puedo analizar desde la administración una organización sin fines de lucro, perfecto, ningún problema. ¿Sí? Porque acá la idea es que ustedes hagamos una experiencia de aprendizaje colaborativo donde lo que yo aplique en la administración me sirva para siempre. ¿Sí? Yo después a lo mejor digo, bueno, la inteligencia artificial me puede ayudar a establecer herramientas, esto, lo otro, pero el modo de hacer eh, sigue siendo capital humano y por eso hay que fortalecerlo. Entonces, reset, ¿sí? Hay que distinguir entre identidad e imagen, ¿sí? ¿Cuál es el aspecto central en la identidad? Ustedes dicen, profesor, ¿cuál es el aspecto? Bueno, que hay una esencia del fundador, le da una impronta. Ese fundador que le da la impronta también tiene un entorno, ¿sí? Y por lo tanto tiene también un circuito interno, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de imagen, estamos haciendo una representación mental. Si yo le digo, chicos, ¿qué les parece? Díganme una palabra que les evoque Coca-Cola. Bueno, ya cada uno de ustedes en su cabeza va diciendo esa representación mental. Entonces, no confundir identidad con imagen. La imagen, como vemos acá en el slide, está asociada a la percepción, ¿sí? Todo aquello que llega del mundo exterior y que a través de mis sentidos lo voy incorporando. Bien, entonces eso es la identidad, llega algo desde afuera. La identidad es algo que viene desde adentro, ¿no? No es que uno, digo, se va a ir en el caso, y vuelvo a circunscribirlo, en el caso de la organización, el fundador tiene esa idea, esa visión de negocio, le va a dar una identidad, ¿no? Por eso el problema de hoy, o más que problema, la oportunidad de hoy es que pasa con muchas organizaciones que van pasando de generación en generación y donde hay que replantearse esa identidad. ¿Cuál ha sido la identidad, digamos, originaria? Al hoy,
¿Es necesario esa identidad? ¿Se tiene que reforzar o se tiene que reforzar la imagen? Porque a lo mejor con el tiempo quedó desactualizada la imagen, entonces hay que volverla a resignificar a la imagen y no tocar la identidad. ¿Mm? Entonces, la imagen de una organización es la representación, diría Capriotti, mental, ¿sí? Un estereotipo de organización. Eso es muy importante porque nos va a dar input para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, Capriotti también va a decir algunos elementos, o sea, cómo se construye la imagen. Bien, entonces, la personalidad del líder. Piensen en cuántas organizaciones. Yo he tenido la posibilidad de conocer al dueño de Arcor, Fulvio Pagani, donde él llegaba a la puerta de la fábrica y saludaba a cada uno, les preguntaba por el nombre, sabía la situación de cada uno, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? La personalidad y las normas. La personalidad y las normas que van a ser claves en la organización. Es decir, cuando vivía don Fulvio hacíamos tal cosa. Eso va a ser un sello. Esto va a estar ligado cuando hagamos el diagnóstico cultural. Van a ver que hay ciertos símbolos, ritos, que van a quedar como impresos para siempre. Y cuando se dan conflictos organizacionales, ¿qué es lo que sucede? Sucede que esos ritos se han desritualizado. Entonces hay que volverles a dar un significado o cambiar el rito. La evolución histórica, ¿no? Lo que se dice la batería o la biblioteca de experiencias, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces llegamos a la organización? Si esta persona hace 30 años, no, hace lo mismo. Es muy triste, ¿no? Es decir, como una persona. Yo me recuerdo, trabajaba en una organización y le pregunto al que hacía la limpieza, le digo, había un cartel y decía, nuestra misión es. Entonces llego a propósito, daba también administración en ese momento. Y le pregunto a esta persona, digo, ¿usted sabe qué dice el cartel ahí? Dice, le digo, ¿alguna vez le preguntaron qué le pareció? No, dice yo, acá solo limpio. Digo, qué triste, ¿no? Qué triste que en una organización, solo, aún si yo hago la limpieza de una organización, tengo que tener en claro cuál es la misión, la visión o el propósito de la organización. Si no lo sé, ¿quién está fallando? ¿La persona que limpia? No, aquella persona fundadora de la organización que no le pudo dar la impronta, ¿sí? Esto también está asociado al tema de la imagen al entorno social. O sea, ¿cómo me ven los otros? Ese cómo me ven tiene que ver con un modo de hacer, ¿sí? Ese modo de hacer me lleva a una identidad. ¿Se entiende hasta acá? O sea, está todo ligado, ¿sí? Bien, pero nosotros tenemos que, digamos, entonces, siempre más, un poco más, entrar en esta temática que nosotros entonces tenemos que hacer un diagnóstico, dijimos, funcional. El funcional está ligado a la comunicación y dentro de la comunicación tenemos que identificar cuál es la imagen y cuál es la identidad de la organización. Lo ideal sería que identifiquemos cuál es la identidad corporativa. O sea, la organización no hace productos o servicios, como dice acá, hace soluciones, valores o beneficios para su público. ¿Mm? Eso es la identidad corporativa. Si yo digo, yo vendo, no quiero nombrar a ninguna marca porque después esto está en las redes, ¿no es cierto? Y no generar em, ninguna especificidad. Pero si yo sé que lo que vendo es reconocido por el público, ¿sí? El público reconoce lo que yo hago y por lo tanto hay una retroalimentación, diríamos desde la teoría de los sistemas. Quiere decir que entonces lo que yo tengo que observar es cuál es el comportamiento. Si yo digo, si los clientes dicen, no, es una empresa o un local donde vende ropa muy caro. ¿Qué es lo que está pasando? Puede ser que esté caro o me ha pasado decir, pero usted ¿por qué compra este producto que es caro? No, porque es excelente. Yo sé que me dura mucho tiempo. Entonces, ahí hay una imagen que está muy asociada a la identidad, ¿sí? Cuando esto no se trabaja, ustedes que van a ser especialistas en marketing, van a trabajar muchísimo en estos conceptos.
Ahora, ustedes van a decir, profesora, pero ¿esto qué tiene que ver con la administración? Tiene que ver porque hay un modo de gestionar, ¿sí? Cuando nosotros decimos la gestión, ¿qué significa gestionar? La gestión significa el arte de generar aquello que nosotros nos imaginamos. Nosotros decimos, bueno, queremos vender pan, ¿sí? Ahora, ¿qué significa la gestión? Significa que esta acción que es hacer pan tiene que tener como premisas haber planificado, haber organizado, ¿sí? Haber dirigido y haber controlado. Porque entonces, si yo solo vendo pan, digo, sí, yo vendo excelente pan, hago una excelente campaña de publicidad, pero no hay una gestión adintra. Probablemente yo venda pan, porque la gente, bueno, mejor compra, mejor no, pero no se cumplen estos principios que decíamos, que es transformar, ser transformada y trascender en el tiempo. Entonces, la clave para que esta imagen y esta identidad puedan ser efectivas, ¿sí? Es necesario entonces que haya una gestión. Entonces, cuando hablamos de gestión, tenemos que decir que ese es este proceso administrativo donde cada una de las etapas están muy bien identificadas en la organización, voy a usar una palabra que es conversada por los miembros de la organización. A mí me ha pasado trabajar en una organización donde todos hacían todo y era muy interesante que todos hacían todo. A la hora del problema, no, yo no tengo nada que ver. O sea, digo, es necesario un rol, es necesario un tiempo, es necesario establecer un control de esos roles, una rendición de cuentas de las actividades que se hacen. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico funcional de la comunicación, ¿qué tenemos que decir? Una comunicación interna, una comunicación externa, ¿cómo es la imagen que dan a nivel comunicacional? ¿Cómo es la imagen que se da adentro? Pues a lo mejor puede ser que puertas afuera sea fantástico, ¿sí? Den unos precios increíbles, pero adentro la gente, yo me recuerdo, entro a un local y vi una empleada que tenía una cara pobre y digo, pero ¿qué te ha sucedido? Hace horas y horas y horas que estamos parados. Pero como digo, ¿no tienen un banco? No, dice, nos está prohibido de sentarnos. ¿Cuántas veces nos pasa esto en las organizaciones? Hay un modo, fíjense, hay un modo de hacer, ¿sí? Y después, bueno, llega un punto que voy a decir, pero esta empleada, pero ¿cómo me va a tratar así? No vuelvo más a este local. Claro, pero si vos estás 8 horas parada, 5 días a la semana, con mucha suerte, por no decir más, bueno, llega un punto que termina la persona yéndose del lugar, ¿sí? Entonces, volvemos. La identidad corporativa ya es este todo que responde a esta unidad mancomunada cuando hablamos de gestión. Por eso es muy importante el diagnóstico, porque si yo sé hacer diagnóstico, después lo que haga me va a resultar muy fácil. Entonces, siempre estamos hablando por ahora del diagnóstico funcional, que tiene que ver con la comunicación. Ese diagnóstico funcional más el diagnóstico cultural lleva un proceso analítico que decíamos corregir y aprovechar oportunidades para una mejora continua. Esto va a responder a una identidad corporativa. Bueno, entonces, hasta acá. ¿Qué se llevan de lo aprendido? ¿Cómo se van de la clase? ¿Sí? Aprendimos que el diagnóstico es analizar a las organizaciones. ¿Sí? Analizar las organizaciones al momento, al hoy, ¿sí? Es como dijeron, como hacíamos el ejemplo de la torta que cortamos y bueno, ¿esta torta de qué es? Entonces, estamos analizando cada una de sus capas, ¿sí? ¿El diagnóstico puede ir variando? Sí, porque las personas pueden ir variando, ¿sí? Ya vamos a entrar, vamos a ver algunas herramientas que yo sé que con la profesora vieron algunas, pero las vamos a reforzar porque las quiero que las vean ustedes ahí en la práctica. Entonces, es importante el diagnóstico, ¿sí? Que existe distintos tipos de diagnóstico, el funcional y el cultural. Ese funcional y ese cultural me lleva a un proceso analítico. Luego ese proceso analítico
¿Qué es lo que lleva como resultado? Decir, bueno, muy bien, si yo sé que tengo altísima rotación de gente o yo tengo un carácter muy difícil, soy una persona brillante, pero tengo un carácter malísimo. Bueno, ¿qué dice la identidad funcional dentro? ¿Cuál es la conversación que tendría que tener adentro para que esa persona que tiene un carácter muy difícil, pero que es el dueño de la organización, establezca un clima un poco más armonioso dentro de la organización? Lo ideal sería un clima efectivo, ¿no? Pero, ¿cómo se puede llegar a ese paso? Por eso, te invito a que para la clase de mañana ya empecemos a profundizar estas temáticas y ya para el 26, como tarea, te la dejo, ya la subí a la plataforma, ya tiene que estar lista la identidad, tanto funcional como cultural. Bueno, espero que esto haya sido de mucha ayuda y cualquier duda, no dudes de preguntar y estoy a disposición. Nos vemos en la clase.